Patricia, ¿Cómo estás, Andrea? ¿cómo estás? Buen día. Buen día. Acá estamos en otro diálogo, en otro encuentro, en otro diálogo entre psicología y educación. Un Así placer. es. Igual, Andrea, yo siento como cada vez que vengo a este lugar, es como claramente que surgen personajes, ¿no? Y esto que estoy siendo acá contigo está siendo uno de los personajes. No porque lo esté actuando, lo esté fingiendo, simplemente porque acontece en este espacio una porción de mi totalidad y esa porción acá se siente muy cómoda y muy entregada a esto que venimos a denominar diálogos entre psicología y educación. Desde nuestra propuesta Educación por el Desarrollo Humano. Así es. Un gran tema el de hoy. Un gran tema. Figura, fondo, campo, marco de referencia, subjetividad e implicancias en educación y en todos los planos, claro está, y en la construcción de la subjetividad. Básicamente sí, Andrés. Es como dijiste, me resuena más esto de la subjetividad y la construcción como algo que es complejo y al mismo tiempo como intentar hacerlo lo más simple y lo más sencillo posible, ¿no? Que ya venimos hablando de subjetividad Sí, a lo largo de nuestros diálogos. Así es. Y para iniciar este diálogo, ¿qué entendemos por subjetividad? Esto creo lo hemos desarrollado anteriormente, igual toca retomarlo para lo que viene, ¿no? Y que tiene que ver con esta construcción interna que hago, ¿no? En relación a mi posicionamiento frente a las cosas, ¿no? Es lo que me conforma y aquí entran un montón de cuestiones y factores, ¿no? Hay una historia que traigo, hay un conjunto de aprendizajes y teóricos, conocimientos, experiencia, lo mismo las creencias, ¿no? Acerca de las cosas. Todo esto, podríamos decir, Andrea, me conforma, ¿sí? Y es así como voy, ¿no? A esta interacción, voy al mundo, voy a los vínculos. Te estaba escuchando, Patricia, y pensaba, la subjetividad se construye a lo largo de nuestra historia de vida, ¿sí? Sería el equivalente a lo que también llamamos nuestro marco de referencia o el marco de referencia, es como un juego de palabras. ¿Es esta subjetividad? Sí, claro, es el marco del cual me referencio y desde donde me posiciono frente a las cosas, frente a la tan mentada realidad, que esto también nos trae otra cuestión de cuál es la realidad. Y esto no es como algo, porque vamos a conversar acerca de la importancia que tiene esto en el campo educativo, en el campo de la psicoterapia, porque hay una realidad compartida, esto que está acá, que denominamos mesa, mate, es algo que socialmente convenimos a denominar. No obstante, cuando necesito traer algo acerca de esto, lo traigo desde todo esto que viene conmigo, ¿no? Desde todo esto que soy. Todo esto que estoy siendo. Estoy pensando como en la lente, como en una lente de una cámara. Cuando recuerdo que
cuando era estudiante, para comprender el concepto de paradigma, que se relaciona muchísimo con esto, Sí. porque el paradigma es un modelo, es una forma de, y está constituido por ideas, por creencias que sostiene una comunidad científica acerca de. Totalmente avalada, digamos. Exacto, y que nos permite mirar la realidad desde Claro. un lugar. Por eso esto que decís de la mentada realidad, de la que también hablamos en otras ocasiones, desde dónde la mira cada uno, aunque convenimos socialmente que esto, los argentinos y los hermanos paraguayos y todos los que uruguayos y todos los que tomamos mate sabemos que esto es un mate, es una convención social. Ahora, las interpretaciones que hacemos estarían atravesadas desde más allá de esa convención, desde estas interpretaciones, desde este marco de referencia, esta lente. Claro. Que yo me permito hacer esto y decir, si yo miro así, hay todo un entorno, y esto nos lleva al siguiente tema, Patricia, que tiene que ver con el campo, hay todo un entorno que desaparece. Ahora, si yo miro así, tengo otra perspectiva, y si hago así, tengo otra, y si hago así. Y esto, vos dijiste campo, ¿qué es lo que está sucediendo en este momento, en este contexto, ¿no? En este espacio, este lugar, aquí ahora, y en este intercambio, ¿no? Es todo lo que forma parte de este espacio, lo que te conforma a vos y lo que me conforma a mí, y mi posicionamiento dentro de este espacio es lo que denominamos, digamos, un interjuego de fuerzas. Y esto es lo que estaría constituyendo el campo, ¿no? El campo como una totalidad de fuerzas, de encuentros. Entonces, necesariamente, si empezamos a abordar estos conceptos, encontramos a una persona, en este caso 2 personas, 3 personas con quien está gestionando esta grabación, y cada uno brindándose, ¿no?, en esta interacción desde lo que trae. Tenemos un tema a desarrollar y todo esto se configura en una figura, vamos a decir. Cuando hicimos el ingreso, en ese momento lo que estaba planteado en este campo era lo que aparecía en la imagen, ¿no? 2 sillas, una chimenea, y en el momento, eso era la figura en ese momento. Y en el momento en que ingresamos, empezó a hacer figura, ¿no?, otra cuestión. Entonces, en este campo, esto que estoy contando es algo permanente, es algo cambiante, y tiene que ver con esta subjetividad donde mi atención va hacia eso que en ese momento me atrae como mi foco de interés. Y eso sería, Andrea, lo que vos decís, lente. Hacia dónde voy y cómo voy tiene que ver con todo esto que me antecede y que he ido acopiando a lo largo de mi vida a través de experiencias y conocimientos que me hacen tomar esta forma o esta posición de una determinada manera o marco referencial. Te escuchaba atentamente y pensaba en educación, ¿no? Digo, bueno, cuando como docente estoy exponiendo un tema en una clase que es dialógica, dialogada, y estoy explicando una actividad, una tarea, un contenido, en ese momento la explicación es la figura central. Lo que no significa que está escindida, del campo. Mis estudiantes que están allí en mayor o menor medida, desde también sus propios marcos referenciales, tratando de entender lo que estoy diciendo. De repente alguien levanta la mano, pide la palabra para consultar algo sobre lo que se está hablando.
y en ese momento ese estudiante se convierte en la figura y el resto pasa a ser el fondo. En medio de todo este campo, ¿no? Que como bien lo dijiste no deja de estar presente, porque cuando damos clases no estamos solamente dando un contenido, sino que también estamos interactuando. Estoy mirando los rostros de mis alumnos, están los ruidos del entorno exterior. Anoche, de hecho, daba clases y estaban en el playón deportivo los estudiantes de educación física y se sentían los pelotazos. Y bueno, es parte de una dinámica institucional. Ahora, esto, digamos, las implicancias, ¿no?, en el campo educativo. ¿Y por qué me parece importante? Porque de hecho que los ruidos del peloteo y de las actividades que están trabajando los estudiantes forman parte del campo con el que yo tengo que estar interactuando y no puedo decir que no existan, que no hagan ruido y cómo de alguna manera continuamos trabajando en este encuadre. Y esto, Patricia, me lleva a una pregunta que te quiero hacer. En la vida cotidiana, yo traje un ejemplo educativo que es muy válido desde los diálogos que tenemos, ¿no? Pero en la vida cotidiana, en otros ámbitos, ¿cómo sería esto? Fíjate vos que desde la Gestalt un poco el planteo es poder integrar todo lo que está sucediendo. Entonces, como vos bien decís, yo no puedo decir paren todos los ruidos porque estoy acá desarrollando algo importante. La idea es poder trabajar con todo lo que está sucediendo en mayor o menor orden posible, poniendo límites necesarios. No obstante, la tarea y el gran aprendizaje sería poder integrar esto. De hecho, hoy en día, y esto ya quizás abre otra controversia, porque ¿cómo podría, si estamos hablando de figura fondo y algo que va cambiando en función de mi necesidad, cómo esto se ve vulnerado, alterado o modificado en estos tiempos tan modernos, donde estamos frente a aparatos que todo el tiempo están capturando nuestra atención y al mismo tiempo sin hacer foco en nada? Entonces, esto de alguna manera también lo podemos traer a nuestra vida, ¿no?, cotidiana, y ni qué decir, Andrea, en el aula, donde también tuviste que incorporar esta realidad que está pasando, ¿no? Yo no podría decir, bueno, antes de que entren, también hay contextos y contextos, entréguenme todos los celulares. Podría ser en caso de que tenga como planteada una dinámica apropiada para gestionar algún aprendizaje en relación a eso. ¿Qué me pasa? Alejarme de mi dispositivo, que no lo apagué desde el día que lo compré, etcétera, ¿no? No obstante, eso es algo que llama permanentemente la atención y al mismo tiempo genera como una especie de, ¿cuál sería la palabra? Estructura. Sí, un compromiso quizás con algo en particular. Es como si estamos hablando de una figura fondo que va en constante cambio, ese estímulo estaría hackeando quizás mi atención porque pasa tan rápidamente que no puedo hacer figura en algo. No hago figura en nada, ¿sí? Entonces, ni siquiera poder darme cuenta que hay un sinnúmero de cosas en las que quizás también aparecen como una necesidad, como la de ir al baño en el caso de un niño que está atrapado en el juego. Y esto es tan figura en ese momento y tan atrapante que una necesidad biológica como es las ganas de ir al baño queda anulada o queda ignorada al principio de una manera adrede y probablemente después se hace patológico. Patricia, de hecho que esto de ir al baño, no solo en un niño, es algo que nos pasa mucho a los docentes, porque estamos en las aulas con un trabajo
con una responsabilidad también sobre los sujetos que tenemos, más aún cuando son menores de edad, que esta necesidad fisiológica de la que hablas pasa a un segundo plano. De hecho, y esto nos trae serios problemas de salud a los docentes, claro. Tremendas infecciones urinarias que llegamos a tener porque pasamos 4 horas sin haberle prestado atención a algo propio del cuerpo, que es ir a orinar. Porque la figura todo el tiempo está haciendo tener la atención en los alumnos, en las actividades que estamos haciendo, y nosotros quedamos como muy al fondo, me permito decir, ¿no? Y también estaba pensando, otro ejemplo que se me venía a la mente porque forma parte de esto es, hace muchos años ya incorporé el reloj, que hoy no lo tengo, porque hoy que estamos haciendo esta grabación estamos en un 2 de abril, en donde por un lado en Argentina rememoramos el Día del Veterano de Malvinas, un tema, si subjetivamente tenemos que hablar de esto, diría yo muy sentido, muy Andrea. Sentido para nosotros como argentinos, ¿sí? Que coincidentemente confluye también con una celebración para todos los cristianos católicos, que es las Pascuas de Resurrección. Entonces simplemente me levanté y cuando me acicalaba para este encuentro, como los gatitos, me preparaba, como lo hago cada vez que voy a dar clases. Cuando voy a dar clases me pongo el reloj como algo ya casi automático, porque antes solía mirar la hora en el celular y el celular me aparecían los mensajes y me distraía. Y lo que debía ser figura, como estar contigo acá, o como estar con mis alumnos, pasaba esto que me mencionabas con respecto a no ir al baño, por ejemplo, ¿no? Como lo pasan los niños y yo mencionaba en los docentes. Hoy lo pongo en modo avión también y les digo a mis alumnos, ¿su familia sabe dónde están ustedes? Sí, en horario del instituto. Muy bien, le digo. Yo a mi familia les digo siempre lo mismo. Si hubiera una emergencia, me pueden encontrar en tal o cual lugar, en tal o cual horario, porque yo hoy estoy acá y si yo agarro el celular me distraigo. Y ustedes pasan a un segundo plano y esa no es mi labor ni mi función mientras estoy con ustedes. Y de hecho que yo también suelo decir esto y tiene mucho que ver, en estos días muy cálidos, por problemas de salud personal, tiendo a descompensarme, ¿no? Pero cuando ingreso a la clase, hay una energía en ese campo, si volvemos a estos conceptos, que realmente minuto a minuto me va transformando. Y el dolor de cabeza, la migraña o el malestar que tenía, que era la figura que no me dejaba estar, se convierte en fondo y en algo más de ese campo que está, pero que casi ya ni lo percibo. Y esto cuando hace un momento hablábamos de la vida cotidiana, ¿no? Cómo convivimos todo el tiempo entre lo que es la figura, el fondo, el campo. Y el marco de referencia no es menor. ¿Por qué? Porque yo como docente siento que me debo a esos alumnos que están allí y que, como siempre les digo, estamos aquí no para contemplarnos mutuamente, sino por algo que yo traigo y que algo que ustedes vienen a buscar, que es el conocimiento, y viceversa, porque aprendo muchísimo de mis alumnos también con sus intervenciones. Y yo diría, Andrea, qué bonito sería que además pudieran contemplarse mutuamente, sobre todo en estos tiempos donde parece que el otro no existe. Entonces esta contemplación, ahora claro desde dónde es que lo expreso, que tiene que ver con darle, ¿no?, presencia y validar la presencia del otro. Son tiempos muy complejos, Andrea, y justamente esto de la figura y fondo, algo tan orgánico, algo que debiera ser tan orgánico y tan fluido, no lo es, porque estamos atravesados por una cantidad enorme de demandas que están ahí. No solo la tecnología, sino esto de poder sostener económicamente mi hogar, mantenerme en 1, 2, 3 trabajos.
no da tiempo, es como si no diera tiempo. Y si ayer, por ejemplo, trayendo esto puse en silencio porque digo, quiero descansar. Entonces puse en silencio y de repente me dormí y debo confesar que me pasé 10, 15 minutos de un horario en el que tenía que estar para la atención. Entonces, esto, digamos, que es algo que en otro momento quizás me hubiera avergonzado decir, es lo que está pasando. Es decir, creo que hay una vuelta a la necesidad de darle curso a lo que realmente en ese momento hace figura y tiene que ver con el cuidado personal, con el cuidado del otro, en esa interacción que intentamos, quizás ya, Andrea, hemos estado ya en modo producción automática más de 3 décadas cada una. Entonces, creo que hoy la invitación es a salir de ese modo automatizado de existir o de vivir y poder tomar y volver a la conciencia de lo que realmente es importante. Hay algo que es un sinnúmero de factores que intervienen, ¿no? Y estamos hablando de un campo que nos trae de distintas maneras y que tiene que ver con esta posición, ¿no? Quizás hoy por hoy, desde mi posicionamiento, esto empieza a ser una necesidad para mí, ¿no? Entonces, siempre vamos a ir a ver cómo, desde mi lugar de persona que acompaña procesos y desde tu lugar como educadora, podemos llevar algo de esto a esos sitios. Y yo hablo a veces como de una tarea que cada uno va descubriendo a medida que avanza en su vida y que es generar conciencias, ¿no? En este mundo donde lo que va pasando es que se van obturando las conciencias. Justamente voy a retomar la palabra que usamos y que utilizaste vos, contemplando. A mis alumnos les digo, no venimos a contemplarnos mutuamente en nuestra belleza. Lo que no significa que no podamos generar buenos vínculos, que no podamos generar un espacio saludable para aprender. Acá venimos porque tengo una formación y ustedes vienen porque buscan una formación. Esto no me sitúa en el lugar de lo sé todo, porque no lo sé todo, solamente una porción del conocimiento para el que me formé y que vengo a compartir con ustedes. Ustedes tienen mucho que traen y que me enseñan a mí, pero vienen a tomar parte de esto. Y esa es la contemplación. El usar el reloj y no el celular es para no perderme esto. Y no es, sos mi amigo, no, somos alumnos y docentes cumpliendo cada uno un rol, pero mirándonos, contemplándonos, no dejándolos a ellos en el fondo todo el tiempo, porque jugando con esto te saca, Andrea, de ese posicionamiento del alumno, ¿no es cierto?, como un sujeto pasivo que recibe del docente información y la tiene que acopiar, ¿no? Esto ya viene siendo desde hace varias décadas, digamos, ¿no? Un par de siglos. Entonces, siglos. Sí, claro, tiene que ver con esto. Y vos decías, no es que yo traigo toda la información y el saber, ¿no? Ni ellos vienen acá como la nada misma. Y hemos aprendido, alguna vez he transitado por aulas en capacitaciones docentes, y qué bonito y qué interesante cuando empezamos a entrar en el mundo que cada uno trae y llevándolo a otro contexto. Escuchaba una mamá que le decía a su hija, yo a tu papá, mirá, así lo manejo.
y la niña le dice, ¡samba! ¡Samba! Claro, y ahí tenés ese marco referencial de una criatura de 2 años y medio, ¿no? Buenísimo el ejemplo. Entonces, claro, ves ahí también reflejado algo no menor, que es la ingenuidad, la inocencia y todo el concretismo que tiene una criatura, ¿no?, de esa edad. Y creo que de alguna manera también es lo que se ha perdido en nosotros. Hemos construido marcos de marcos y marcos que nos hemos alejado mucho de lo concreto, ¿no? Estaba recordando, Patricia. De hecho, mira, ¿no? Me viene a la mente un ejemplo. Cada una tiene su mate. Cada una lo toma a su manera. Y hablando de marcos de referencia. Herencia de la pandemia. Y en realidad, en mi caso, eso sí se puede decir que el mate es herencia de la pandemia, la individualidad. La individualidad del mate. Pero yo pensaba en cómo lo tomamos cada una. Sí. Vos, el agua tiene que estar a punto hervor. Uh-huh. Y yo digo hervida. Ajá. Y muchas veces me dicen, pero quema la yerba. Y yo vuelvo, si hablamos de marcos de referencia, a mi infancia con mi abuelito, nuestro abuelo, que me cebaba los matecitos en el brasero, ¿sí?, con las brasas, y la pava que hacía... Y aprendí a tomarlo al mate de esa manera, tal vez por un apego al recuerdo. Claro. Y cada vez que quiero mover la bombilla, recuerdo que otros dicen la bombilla no se mueve. Sí. Entonces cada uno tiene un modo, Claro, de hacer las cosas. Bueno, en esta vida cotidiana es interactuar con un otro que tiene otro marco de referencia, y lograr ese equilibrio del que hablábamos hace un momento es parte de este camino, ¿no? Que esto de, si pensamos en esto de que, bueno, esto es, cada uno trae lo suyo, y entonces, ¿en qué coincidimos? Coincidimos en que hay una realidad, ¿sí? Pero se enriquece la lectura de esa realidad en función de las miradas y lo que cada, en este caso, alumno trae, ¿no? Por ejemplo, hoy un consultante me dice, claro, hablando de esto, de que los niños hoy no tienen actividades y han quedado durmiendo, y dice, claro, porque yo antes no tenía los lujos que tienen ellos, y yo en ese momento me salió a decirle, no, es que para mí los lujos era lo que teníamos antes. El trepar el árbol, el jugar en la calle, el juntarme en la cuadra, andar en la bicicleta, salir a jugar y tener la puerta abierta. Eso era lujo. Por supuesto que lo miro ya a mi edad y claro, y vuelvo de vuelta a esto, ¿no? ¿Qué es lo que estamos teniendo ahora? Pareciera que estoy, no sé, haciendo como una cruzada. Bueno, traigo mi marco y está asociada a esto que me empapó y lo que yo fui tomando, pero eso, intentando integrar esto de la actualidad, ¿no? Pero eso justamente creo que es lo maravilloso cuando uno puede ir al encuentro. Te escuchaba, Patricia, y recuerdo que camino acá venía en un móvil dialogando con el conductor y hablábamos del movimiento que había en la ciudad en un feriado, ¿no? Y atendiendo también a estos tiempos que mencionaste tan complejos económicamente, que son laborables prácticamente. Sí. Sí. Y hablábamos acerca de un espectáculo, porque quien conducía me dice, bueno, dice, la situación económica es compleja, pero hay dinero para espectáculos. Y yo me quedé pensando en una investigación leída hace unos años en un X país por unos sociólogos que hablaban acerca de esto, ¿no? En los contextos complejos y en las situaciones concretas de existencia, diría Enrique Pichón Rivière, de cada persona, dónde ponemos la figura, dónde está el fondo, porque visitaban una serie de lugares muy pobres, donde había televisores de alta gama, equipos de música, y les preguntaban por qué vivían así.
Y realmente la gente, cuando los invitaba a recorrer el lugar donde vivían, les decía, ¿y qué querés que mire? Si esto es lo que tengo todos los días. Entonces la pantalla, de alguna manera, es la figura que me abstrae de todo ese campo que me rodea. Con esto no estoy ni justificando absolutamente nada, porque podríamos hablar de políticas públicas, económicas. O incluso lo trascendental, Andrea, también podríamos decir, ¿no? Que esta realidad en la que vivimos es lo que nos ilusiona, es lo que hemos aprendido a tomar como la realidad y nos escindimos cada vez más, ¿no? Así es, Patricia. Lo que justamente un poco le dialogábamos es, bueno, a ver, cuando se viven realidades complejas uno necesita también tomar cierta distancia para preservar la salud física, mental, y es la realidad que cada uno puede hacer desde este marco de referencia que cada uno porta, desde esta lente. Y lo importante de este diálogo hoy creo que es poder hacer esta lectura de que vivimos en una cotidianidad en donde todo el tiempo estamos pasando figura a fondo en un campo, y poder tomar conciencia de todo esto, poder darnos cuenta, es parte de este camino. Incluso diría, Andrea, que desde mi área de incumbencia podría decir que esa estrategia incluso está estratégicamente montada en función de qué realidad evado. En general, neuróticamente evadimos la realidad del dolor, ¿no? De lo que nos atraviesa, y muchas veces vamos al mundo en esta necesidad de irme de eso, y genero, ¿no? escenarios que en ese momento me resuelven de distintas maneras, ¿no? Por eso, Andrea, te decía hace rato que esto se lo puede ver incluso desde un lugar más trascendental, ¿no? Así es, Patricia. La verdad que este diálogo de hoy para mí ha sido, todos son ricos, pero hoy tiene una carga muy importante, ¿no? Porque más allá de que de todo, en este momento hay muchas cosas que me están atravesando y que forman parte de mi campo, ¿no? Y que lo resignifico nuevamente en este diálogo. Así que creo que por ahora... Sí, sin duda, Andrea, que da para mucho más, y me invito en esta ocasión también desde el campo que me atraviesa a decir, por hoy es suficiente. Así que muchas gracias. Gracias, Andrea. Muchas gracias. Hasta pronto.